Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñenos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos amigos, seguimos en la meditación de la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 13, en el primer libro de Crónicas. Hemos dejado atrás las genealogías, hemos también avanzado un poco a través de Saúl y hemos comenzado a mirar de cerca la vida del rey David. Ahora estamos ya en un momento en que David se dispone pues justamente a traer el arca del pacto hacia su ciudad. Y en este buen deseo, ¿no? El traer el arca del pacto era un excelente deseo que salía del corazón de alguien que amaba a Dios, como era el corazón de David. Y nos permite ver en este capítulo el Señor que está bien tener buenas intenciones, aún para con el Señor. Dice el versículo 2 que David dijo a toda la asamblea: si les parece bien y si el Señor nuestro Dios le parece bien, enviemos mensajes a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes, a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado toda la asamblea, dice el versículo 4, que estuvieron de acuerdo para que pudiera venir el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Pero esto no fue suficiente. Las buenas intenciones que tuvo David no fue suficiente, porque definitivamente a medida que vamos leyendo en este capítulo vamos a ver lo que acontece en medio de esta buena intención que nació en el corazón. Y de similar forma podemos nosotros aún pretender servir al Señor o vivir la vida cristiana con muy buenas intenciones. Aún el pastorado, el liderazgo en la iglesia se puede ver cubierto de buenas intenciones. 1 Timoteo 3:1 habla de ello. Si alguien aspira o anhela o desea el cargo de obispo, el cargo de liderazgo, el cargo de supervisor o de pastor, buena obra desea. Hay una buena intención, hay un buen deseo que puede salir del corazón, pero también, y más importante aún, es desarrollar esa buena intención de la manera como Dios la da. Inmediatamente a Timoteo 3:1 le sigue pasajes: pero es necesario que el obispo sea, y va a relatarnos una serie de características que tiene que cumplir toda persona que anhela ser un líder o un pastor, principalmente dentro de la comunidad cristiana. De la misma forma, David, con este buen anhelo de traer el arca de pacto hacia la ciudad de Jerusalén, no era suficiente. Tenía que hacerlo de la manera como Dios lo había establecido. Y lamentablemente no lo realiza así. Como vemos en el pasaje, Usa toca el arca del pacto y muere. Y esto es un castigo designado por Dios. Si puedes leer Números capítulo 4 del 5 hasta el versículo 15, vas a mirar cómo debía el pueblo de Israel manejar todos los utensilios, todas las cosas sagradas que eran para el servicio de. Y entre esos pasajes llegarás al versículo 15, donde termina diciendo que vendrán los hijos de Coat para transportar las cosas sagradas, pero no deben tocarlo, porque morirían. Y esto es lo que lamentablemente Usa ofende o transgrede. Usa no se ve en ningún pasaje de la Biblia que haya sido un levita en primer lugar. Solamente los levitas podían tocar, o mejor dicho, preparar los objetos sagrados para transportarlos. Solamente los levitas podían transportar estos objetos. Pero Usa no era ni siquiera un levita, y mucho menos lo hizo de la forma como los levitas tenían que hacerlo, que según Números capítulo 7, también el versículo 9, se menciona que el ministerio de estos levitas, hijos de Coat, tenían que llevar, pero lo pusieron sobre una carreta en el caso de Usa. Y Usa pues lamentablemente muere, y esto
consterna, esto ofende, esto hiere mucho el corazón de David. Dice el capítulo 13 del primer libro de Crónicas, versículos 11 y 12, porque Dios había estallado en ira contra Usa, y aún le pone un nombre a este lugar llamado Pérez Usa. Hasta el día de hoy, dice el versículo 11, y el 12 termina diciendo que David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Queridos chicos, la dirección de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, es el secreto para que las cosas nos salgan bien. Cuando decimos que las cosas nos salgan bien, no estamos diciendo que no va a haber sufrimiento, sino que estamos diciendo que las cosas saldrán de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dios quería que el arca del pacto estuviera en medio de su pueblo? Claro que sí, pero la forma de transportarlo no era la manera que Dios había determinado. Y asimismo, queridos chicos, cada uno de nosotros podemos tener muy buenas intenciones en nuestra vida cristiana y tener muy buenas intenciones también en todo aspecto de nuestra vida, en la vida profesional, en la vida sentimental, pero debemos vivir nuestras vidas principalmente a la manera que Dios ha dicho que la vivamos. Vivir la vida cristiana no es vivir la vida cristiana a nuestra manera, es vivir la vida cristiana a la manera que Dios ha dicho en su palabra. Muchos quieren vivir cerca de Cristo, muchos dicen creer en Jesús, pero quieren creer a Jesús a su manera. Pero hay una sola forma, y la manera de vivir el cristianismo lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Que el que ama a Cristo, pues le obedece. Que el Señor nos ayude el día de hoy a obedecerle, cueste lo que cueste, abandonar nuestra manera egoísta de vivir, a obedecerle incondicionalmente. Solamente así seremos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides entonces, hoy día, recordar que el secreto para que las cosas te salgan bien, es decir, que salgan de acuerdo a la voluntad de Dios, es la obediencia. Dios amado, gracias te damos en este día por tu palabra e imploramos, Señor, tu guía para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.